Usted está en El Radar, en Blue Radio. Hoy en El Radar estamos en compañía del consejero comisionado de paz, Oti Patiño. Vamos a hablar de la paz total, de lo que está ocurriendo hoy en los territorios. Hay diferentes procesos en desarrollo, hay otros que están estancados y otros que pareciera que están condenados al fracaso. Algunos incluso ni siquiera comenzaron. Doctor Oti Patiño, muchas gracias por estar con nosotros. Pues muchas gracias, Ricardo, y con mucho gusto también, claro. ¿Cómo está hoy la paz total? Si usted tuviera que hacer un diagnóstico general de esa política que ha sido uno de los ejes del gobierno del presidente Gustavo Petro, ¿cómo podría calificar lo que hoy está ocurriendo? Bueno, la paz total empezó con una gran desilusión, fundamentalmente por el proceso fallido con el ELN, y como era el proceso al parecer más importante, esa desilusión empezó a generar un ambiente muy negativo en el conjunto de los procesos. Sin embargo, con los otros procesos que eran un poco despreciados por mucha gente, seguimos avanzando. Incluso el proceso más avanzado es justamente una disidencia, un frente que decidió, una disidencia positiva, ¿no? Del ELN, que es Comuneros, que quiso avanzar en el proceso de paz sin pedirle permiso al Comando Central. Desde luego hay otros procesos también, y hoy tenemos que esos proyectos, esa ilusión de proyectos nacionales que hablaban de una revolución grande, de una guerra, creo que se han ido derrotando en la medida que la paz se ha ido abriendo camino, no de una manera abierta a todos, porque al fin y al cabo la paz también es una voluntad política, pero a los frentes y a los sectores que quieren la paz, con ellos seguimos avanzando. Comisionado, ¿por qué fracasó el proceso de paz con el ELN? El presidente de la República, siendo candidato, había dicho que si él llegaba a ganar las elecciones, en 3 meses desaparecería ese grupo. ¿Qué pasó? Porque ellos, es decir, la gente del Comando Central le habían dicho eso, y él creyó. Él se entrevistó con, no sé si con 1 o 2 de ellos, y le plantearon que si él ganaba, con él iban a hacer una negociación muy rápida. ¿Esa reunión fue siendo el presidente Gustavo Petro candidato? Siendo candidato. Y es posible que ellos no creyeran que llegara a la presidencia y echaron ese cuento, y él creyó en eso. Cuando llegó a la presidencia trató de cobrar esa promesa y le salió un cheque chimbo. No quisieron realmente avanzar. De todas maneras, el presidente ha tenido tuvo una extremada paciencia con el ELN, y ahí nos demoramos más de 2 años en saber que realmente el ELN no tenía voluntad de paz. ¿Por qué termina rompiéndose su relación, doctor Oti Patiño, con los máximos jefes del ELN, con el Comando Central? Es notoria y pública, por ejemplo, la forma en la que alias Antonio García terminó descalificándolo y refiriéndose a usted en unos términos bastante peyorativos. ¿Eso por qué termina decantándose hacia ese punto? Pues primero porque hubo una amenaza de tipo personal contra mí, contra uno de los principales asesores míos, que era Álvaro Jiménez. Y yo quise hacer pública esas amenazas porque cuando uno está en un proceso de negociación de paz, por supuesto no debe amenazar a nadie. ¿Amenazas de muerte? Amenazas de muerte. Y más que amenazas, decisiones de matar, que es peor aún. No solamente amenazas. O sea, usted estando en la mesa de negociación con ellos, y ellos estaban planificando atentar contra usted. No, ya no era interlocutor con ellos, sino que yo ya estaba como consejero comisionado. Y desde luego tampoco Álvaro Jiménez estaba allí en la negociación con ellos. De todas maneras, cuando yo pongo al descubierto que las intenciones de ellos no era hacer la paz y desde luego acompañamos el proceso de Comuneros, ellos se sintieron muy ofendidos
y tomaron la decisión, en el caso de Álvaro, de asesinarlo. Nosotros supimos de esa decisión de asesinarlo por muchas fuentes y así se lo comunicamos al presidente. Aún así, el presidente mantuvo la decisión de avanzar con ellos en la paz y solamente cuando hicieron el asesinato de 100 personas allá en Catatumbo, desplazaron otras 100, desaparecieron y desplazaron cerca de 16.000 personas. Allí es cuando a principios de este año el gobierno decidió suspender los diálogos con ellos. ¿Por qué si ideológicamente, o al menos en los ideales que tenían o que dicen tener los integrantes del Comando Central del ELN, pareciera haber una coincidencia importante con el programa de gobierno del presidente Gustavo Petro? Hablo desde la transformación que ellos proponen. Ellos hablaban durante mucho tiempo de llamar a una convención nacional y de buscar la transformación de la sociedad a través de ese mecanismo. ¿Por qué terminan tomando el pelo? ¿Por qué si tienen en teoría la posibilidad de transitar hacia lo que siempre buscaron desde las armas, no fueron capaces de dar el paso? Creo que no tienen propósito político claro. Alguna vez en una rueda de prensa con periodistas, creo que fue Holman el que le preguntó, bueno, ¿y cuál es su programa? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el nombre de la paz que ustedes sostienen? Y entonces ellos hablaron de desarrollar un postcapitalismo agrario. Y entonces le preguntaron, bueno, ¿y qué es eso? ¿Qué es un postcapitalismo agrario? Y entonces Beltrán, que era el que estaba allí, Pablo Beltrán, dijo, no, yo vine a conversar, pero a que no me hagan contrapreguntas. Entonces, es decir, yo lo que descubrí es que no tienen una intención clara, porque no tienen tampoco un propósito claro de paz, y están muy amañados con la situación de guerra, o de la situación de violencia más que de guerra, y en algunas partes pues se mantienen ahí en una situación que les conviene, sobre todo en el cordón fronterizo colombo-venezolano. Sobre Venezuela quiero preguntarle, doctor Oti Patiño, porque para nadie es un secreto que gran parte de los cabecillas del ELN viven en Venezuela. Están tranquilos en Venezuela, no los persigue la fuerza pública colombiana porque están en otro país. ¿De eso se habló en algún momento con el gobierno de Venezuela? ¿De la posibilidad de que ellos dejaran de ser el santuario o la retaguardia para los integrantes del Comando Central del ELN? Se habló, pero un poco a medias. Es decir, Pablo Beltrán, que era nuestro interlocutor principal ahí, decía que ellos no eran una fuerza binacional, sino que estaban en una población binacional, lo cual es cierto. En esa frontera habita una población que se mueve de un lado a otro y que en el anterior gobierno, en el gobierno de Duque, pues esa región prácticamente se le entregó a la delincuencia. Por un lado, con toda la conspiración que hubo contra el gobierno de Maduro, y por otro lado, digamos, de las posibilidades que tuvieron de libertad para actuar en esa zona, no solamente el ELN, sino muchas otras agrupaciones ilegales. De tal manera que el llamado que hay ahora, que está tratando de hacer el gobierno del presidente Petro, es un llamado a generar un acuerdo de Estado, no de gobiernos, porque este gobierno no reconoce la legitimidad del gobierno de Maduro, pero sí, digamos, tiene en cuenta que hay un Estado al otro lado cuya legitimidad de gobierno no es clara, pero aún así este gobierno no va a emprender una guerra o una conspiración como lo hizo Maduro, no lo hizo Duque, en el gobierno anterior, ni tampoco va a ser un bloqueo, sino que además en esos bloqueos lo que sufre es la economía, que afecta a la población y desde luego afecta también a las empresas que hacen exportaciones hacia Venezuela. Entonces no vamos a seguir ese ejemplo. Es decir, pero es decir, se está buscando un acuerdo de estados para que Venezuela declare
como organizaciones peligrosas a las disidencias y al ELN, perdón, me le amplié un poquito el espectro, en ese contexto, es decir, para que no sean huéspedes o no sean bienvenidos en Venezuela. Para que no haya tolerancia con la ilegalidad de ningún aspecto. ¿Y cómo va ese acuerdo? ¿Va avanzado? Yo creo que sí, incluso ellos han hecho incautaciones importantes de cocaína allí, las han declarado, han hecho muestras de eso. Ahora bien, allí también existe, también del lado venezolano, una gran delincuencia e institucionalizar eso no implica solamente el combate contra el ELN o otras fuerzas, sino contra gente de Venezuela que también participa en esas actividades ilegales. Esa frontera se le entregó por lado y lado a la ilegalidad binacional. Ese acuerdo de estados que usted nos revela que se está intentando perfeccionar entre Colombia y Venezuela, doctor Oti Patiño, ¿puede tener relación o podría tener algún tipo de desarrollos desde la zona económica binacional que se anunció recientemente en el Catatumbo? Sí, claro que sí. Digamos, ese acuerdo de generar una franja binacional de acuerdos internacionales, porque hoy la economía y uno de los principales aspectos que tiene este conflicto es la economía transnacional, que no solamente involucra a Colombia, a Venezuela, sino a muchos otros países. La coca que sale por el Golfo de Maracaibo, pues tiene otros conectes que tienen que ver con Europa o con México, en fin. Creo que si no se mira todo este tema transnacional, de la economía transnacional, y si no se mira ubicado en territorios concretos, porque mire, lo que pasó en Catatumbo es muy claro. El ELN trató de hacer de Catatumbo una retaguardia importante, así como la ha ido construyendo la retaguardia que hicieron en Arauca, y pensaron consolidar la retaguardia de Catatumbo, y creo que hasta el momento no han logrado hacerlo. Ese fracaso del ELN allí en Catatumbo es muy importante porque es la derrota de la estrategia de guerra que tiene el ELN. Creo que eso es bueno. Nosotros hemos venido a través de la paz, no necesariamente de las armas, nosotros hemos ido derrotando la estrategia de guerras totales que han planteado, que en principio plantearon las disidencias. Segunda Marquetalia fue una estrategia de guerra total, como fue como fue la estrategia del Estado Mayor Conjunto de la FARC bajo el mando de Gentil Duarte. Es decir, se han ido fracturando en la medida que el desafío de la paz se les ha puesto allá a la mano, e incluso con organizaciones como el ELN, que no son disidencias, también se han visto fracturadas porque la oferta de paz lo fractura, no porque nosotros tengamos una estrategia de fracturación de estas organizaciones, sino porque la paz, cuando no hay deseo del otro de meterse en ella, pues termina fracturando. Claro, ya le voy a preguntar por esas fracturas, en particular sobre el ELN y sobre las disidencias, doctor Oti Patiño, pero le quiero preguntar por un riesgo que un sector de la población ve en esa zona binacional. El ELN evidentemente ya es una guerrilla binacional, incluso puede tener más presencia en Venezuela que en Colombia en algunas partes, en el arco minero, por ejemplo. ¿Esa zona binacional no implicaría un riesgo para que eventualmente el ELN se apropie de ella y sea la retaguardia que está soñando, como la tiene en Arauca? Pues es un riesgo fundamentalmente para Venezuela. Digamos, de que tenga un territorio donde la soberanía de Venezuela como país soberano, que debe mantener una soberanía, lo vaya a perder. Se puede crear una franja muy complicada de delincuencia en esa zona y que de luego puede abarcar el territorio colombiano. Entonces, en esas contradicciones que puede haber entre los gobiernos y los estados, que creo que la propuesta que está haciendo el presidente Petro es que nos pongamos por encima de las diferencias coyunturales
que tenemos como gobiernos y pensemos como Estado. Y en esa posibilidad de pensar como Estado para recobrar la soberanía nacional al lado y lado de la frontera solamente se puede lograr de dos maneras: o tratando de extirpar el mal a balazos, cosa que yo la veo muy difícil, o estableciendo relaciones institucionales que ayuden a generar una economía sana de cooperación y de beneficio de la población también al lado y lado. Hablemos de las fracturas, hablemos del Frente Comuneros del Sur, que seguramente es el proceso que está más avanzado. ¿En qué está hoy? Hablemos de la entrega de armas, de la destrucción de armas que está proyectada y de los cabecillas. Bueno, ahí el Frente Comuneros, sí, indudablemente, es que el Frente Comuneros empezó a dar señales de paz prácticamente desde enero de 2023. Y nosotros nos demoramos bastante tiempo en tratar de que no se fracturaran, no se dividieran ellos del ELN. Nosotros les comunicamos que ellos tenían una intención de paz y les comunicamos al COSE, pues al Comando Central y a través de la delegación nuestra. Y finalmente eso terminó en una tensión tan fuerte entre la delegación del ELN en la mesa de negociación y ese frente que terminó separándose. El Frente Comuneros decidió ya no usar el nombre ELN, sino Frente Comuneros, y ahí empezó, digamos, ya un proceso independientemente con ellos. Entonces, ahora con ellos se ha hecho no solamente el tema de destrucción de explosivos, desminado en esas zonas, se ha proyectado en la zona de Abades, que son más o menos 7.000 hectáreas de coca sembrada, ¿cómo se dice? Erradicar unas 5.000 en este tiempo. Se ha proyectado también crear una zona de ubicación temporal de ellos en una zona más pequeña que no comprende los 7 municipios en los cuales se está trabajando, y creo que sobre ellos se está avanzando. Igualmente se hizo un taller por parte de la Dirección Nacional de Reincorporación para que se miren ellos cómo va a ser su proceso de reincorporación a la vida civil. Y las comunidades, especialmente que allá la gran influencia sobre las comunidades indígenas, ha venido participando activamente. Incluso pues para que se cree una zona de ubicación temporal necesita un permiso especial de las comunidades indígenas que deben participar. Creo que hoy, más que tener una mesa, tenemos un proceso que es muy importante con ellos, porque el esquema ese de la mesa o los diálogos, pero no los procesos, creo que hemos venido avanzando, y sobre todo pensando en la transformación territorial, que tiene que ver con el cambio de economía, ¿no? De economías ilegales a legales. Estamos hablando con el Ministerio de Minas para que toda esa riqueza minera que haya pueda también ser un sustituto a la economía coquera que haya en esa zona. ¿Cuántos hombres en armas tiene hoy el Frente Comuneros del Sur? ¿Y en cuánto tiempo se podría firmar un acuerdo definitivo con ellos para la dejación de las armas? Se calcula que hay unos 300 hombres, digamos, allá. Pues es una suma importante, no son miles de hombres indudablemente, pero indudablemente tiene una influencia sobre una población que sí es de miles de personas que están involucradas en toda esta economía ilegal, y por eso es muy importante el concepto de cambio de economía, porque la economía no es la economía solamente de ese frente, sino también de toda una población que se lucra o que sobrevive gracias a esa economía ilegal. A ver, acuerdo final. Yo no creo hoy en los acuerdos finales. Creo que se pueden ir haciendo acuerdos en la medida que avancen los procesos. Los acuerdos finales fue como la huella que nos dejó el acuerdo con las FARC, donde nada estaba negociado hasta que todo estaba negociado. Acuerdos totales para avanzar hacia la paz
no creo que se puedan hacer, creo que se puede avanzar en acuerdos parciales que pueden llevar a una situación de irreversibilidad de esos procesos. En esos procesos no es solamente los acuerdos que se hagan con el actor armado, sino también con las comunidades allá, que sobre todo tienen que ser las mayores beneficiarias del avance de la paz, de tal manera que lo que atranca, que no se haya como si un carro estuviera en subida y que no se devuelva, creo que van a ser la voluntad de las comunidades para impedir que el carro de la paz que está en esa subida llegue a un punto donde no sea posible que se eche para atrás. Le quiero preguntar, doctor Oti Patiño, por un tema que ha sido motivo de controversia incluso con Estados Unidos, y es la suspensión de las extradiciones de, sobre todo, los jefes de algunos de estos grupos que están en el marco de una negociación de paz y que son requeridos por la justicia, por ejemplo, estadounidense, por narcotráfico. Recientemente el encargado de negocios, John McNamara, en una entrevista con el periódico El Tiempo decía, sí, nos preocupa eso, Colombia ha sido un socio efectivo en materia de extradiciones, pero nos preocupa que se estén suspendiendo las extradiciones de los cabecillas vinculados con narcotráfico que están utilizando el ropaje de actores políticos o de grupos guerrilleros e insurgentes con motivaciones políticas. ¿Cómo está funcionando eso hoy en el gobierno nacional y en la política de paz total? Somos plenamente conscientes que todos los actores armados que hay ahora están involucrados en negocios de narcotráfico. Digamos, de eso no nos metemos engaños, de que hay actores políticos y que hay otros actores que son puramente delincuenciales. En eso tenemos perfecta claridad. Ahora bien, algunos de estos actores o partes de estos actores han manifestado una voluntad de transitar hacia una legalidad y en ese sentido pues abrimos la puerta para que ello suceda y sobre todo que veamos que esos procesos han avanzado tanto que ameritan que las órdenes de captura, aún con motivos de extradición, sean suspendidas. Es lo primero que se hizo, suspender las órdenes de captura aún en aquellos dirigentes que han venido empujando esos procesos y entonces ahora viene el problema ya de la extradición. Frente al tema de la extradición, el gobierno, Petro, ha decidido, digamos, porque había tres posibilidades, ¿no? O negar en absoluto la posibilidad de extradición, o la otra posibilidad era suspenderla, negarla, la una, darle curso a la extradición, es decir, aceptar que la extraditara, y había una tercera posibilidad que es lo que está planteando y lo que ha hecho el gobierno es aceptar que la extradición de ellos, pero que no se aplica de inmediato mientras estén avanzando. Esa es la exposición del gobierno, porque el gobierno no quiere romper con los tratados que se han desarrollado con los Estados Unidos. ¿Y en qué momento se evalúa si un grupo está cumpliendo o no, o ha avanzado suficiente o no un proceso de paz, para saber si se mantiene o no la suspensión de la extradición? Digamos, con los compromisos que hay dos compromisos y dos elementos que pueden ayudar o que pueden avisorar que sí está avanzando. Uno de ellos es la vocación de ubicarse en una zona de ubicación temporal. Ese es un elemento muy importante. Y el otro, la voluntad de erradicar cultivos ilícitos. En el caso de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, ellos han decidido o han planteado la posibilidad de erradicar en Nariño 15.000 hectáreas, otro tanto en el lado del Putumayo, y acá en la zona de Abades, Nariño, los comuneros han hablado de 5.000, de 7.000 hectáreas. En comuneros del sur igualmente hay la voluntad de ubicarse en un territorio, y también en Entibú, que es la zona que más coca tiene en todo Catatumbo, también de participar en la sustitución
Eso es el Frente de estos 33. cultivos. El Frente 33, que realmente más que el Frente 33, aunque es el más conocido, son varios frentes. En esa zona. Sí. ¿Y ellos harían erradicación ahí? La erradicación la hace fundamentalmente la población, digamos, allí. Lo que pasa es que ahí hay un problema complicado que empieza por la sustitución, por la zona de ubicación temporal, y en eso estamos trabajando con el Ministerio de Defensa. El principal problema es que ese territorio está muy minado. En un principio pensamos hacer un minado humanitario, es decir, con la población, pero en el tiempo apremiante nos da es para que hagamos con el ejército un desminado militar. Y ya hemos hablado con el Ministerio de Defensa para que el desminado que se haga y poder hacer la zona de ubicación temporal se haga con el ejército, que se hace mucho más rápido, y desde luego después se puede hacer un desminado humanitario pensando en que en ese desminado participen las comunidades, y para que la OEA pueda decir que sí, que esa zona ya es una zona totalmente descontaminada de minas. Le quiero preguntar por otro frente de las disidencias, están tan atomizadas que ya ni siquiera las tenemos tan claras. De verdad, el EMC se subdividió en varias, que no sé cuántas son, la segunda Marquetalia en otro tanto. Está muy atomizado, digamos, no hay una concentración de grupos, y eso incluso es riesgoso frente a lo que significa poder dialogar con ellos. No, ¿sabe que esa atomización no es mala? ¿A usted no le parece mal? No, porque en un principio... ¿Facilita negociaciones? No, facilita la posibilidad de saber quién está y quién no está con la paz. Digamos, en un principio, y hablo, digamos, del anterior comisionado, se pensó que la concentración y la posibilidad de que ellos organizaran como una agrupación única era conveniente y era buena. Sin embargo, lo que hemos percibido es que estas agrupaciones, al contrario, mientras mantengan un proyecto revolucionario en el sentido de un cambio total en el sistema político y económico colombiano, entonces van a marchar a un ritmo que no se compadece con un gobierno que es reformista, como es, que procura el cambio, pero lo procura por la vía pacífica. Ellos mantienen un ideario de hacer unos cambios que yo todavía no sé cuáles son. Algunos hablan de socialismo, y desde luego pues nosotros no estamos como gobierno, no estamos con el acabar con el capitalismo. Digamos, creemos en un capitalismo mucho más humano, pero no pretendemos crear un gobierno socialista en Colombia. Creemos en una serie de cambios que posibiliten de que se derrote el capitalismo perverso que es el neoliberalismo, pero no estamos y menos en un capitalismo, en un socialismo de Estado. Creo que hay nuevas rutas que estamos buscando, que estamos encontrando, y que pensamos hacerlo con las comunidades, y ese tema nos ha llevado a que el tema territorial es un elemento, y el tema de la vocación real que tienen los distintos componentes de estos grupos también es muy importante, de tal manera que ahí hacen explosión los grupos. Y ya no se trata de un solo grupo que tiene un solo ideario, con el cual sería teóricamente más fácil negociar que con los fragmentos que es en el grupo. Hay que hacer un trabajo alto de depuración. Creo que es la principal ayuda que estamos haciendo al cumplimiento de los acuerdos de 2016, porque desde luego esa crítica armada que hay con relación a los acuerdos de 2016 es uno de los principales obstáculos para su cumplimiento. Le hago 3 preguntas concretas para finalizar, doctor Oti Patiño. Podremos quedarnos aquí hablando mucho más tiempo, pero una tiene que ver con lo que dicen muchos habitantes de zonas del país que están azotadas por la extorsión, que entre otros y sobre todo lideran alias Calarcá y su gente, que está en teoría en una mesa de diálogo con el gobierno. ¿Por qué el gobierno sigue negociando con quien mantiene extorsionados a miles de campesinos en Caquetá, en Huila, en Meta, que los convoca a coliseos, los boletea, les da recibo de pago?
¿por qué el gobierno sigue en una mesa de diálogos con quien no está cumpliendo con los compromisos? Lo mínimo que se esperaría es que no estuvieran afectando a la población civil. Bueno, el caso de Calarcá es un caso especial porque hace parte del Estado Mayor de esos bloques, el del bloque Briceño, creo que es el nombre que antes tenía Jojoy, el nombre... Jorge Suárez Briceño. Bueno, entre otras cosas, ese mismo frente mató a 8 soldados hace poquito en Caquetá. Bueno, es con ese frente, primero que todo aclarar que con ese frente no hay cese al fuego. Es decir, el ejército, la policía tiene manos libres para perseguirlos, para apresarlos, bueno, y para enfrentarse con ellos también, digamos, a bala. Con ellos no hay ninguna dificultad. No hay cese al fuego con ningún grupo en este momento. Hay cierto respeto con aquellos grupos que quieren avanzar decididamente en el tema de la paz. De tal manera que no hay ninguna decisión de frenar la acción armada ni la acción de la justicia contra ningún grupo, esté o no, o se diga que está o no en un proceso de negociación. Es más, nosotros en ese momento estamos haciendo el experimento fundamental con ese bloque, lo estamos haciendo con el grupo, con el Frente 33, que es un grupo dirigido por otros personajes distintos a Calarcá. De tal manera que con Calarcá él tiene que tomar la decisión de si va a avanzar en el camino de la paz o no. ¿Hasta cuándo lo van a esperar? Y mientras tanto, digamos, hay una decisión y una posibilidad de que se le combata con todos los instrumentos que tiene el Estado para ejercer la fuerza contra él. Digamos, no hay ninguna contención de la fuerza pública, ni de los instrumentos de justicia, ni de policía para que, digamos, se diga que Calarcá tiene inmunidad e impunidad. O sea, ¿hoy podría haber operaciones contra Calarcá? Por supuesto que no solamente puede haber, sino que debería haberlas. Así que no hay ningún problema de que las haya. Le pregunto, le cambio las disidencias, la segunda Marquetalia. ¿Qué va a pasar con ese grupo? Porque al final pues están pasando cosas. Y le hago entonces preguntas iniciales. ¿Usted ha tenido información que corrobore la hipótesis que señala que ese grupo, en particular el Salco Ardinever, habría ordenado el atentado contra Miguel Uribe Turbay? A ver, esa es una situación totalmente extraña. Nosotros empezamos a negociar con Segunda Marquetalia y cuando los frentes de ese grupo, de esa agrupación que llama Segunda Marquetalia, en el sur del país decidieron continuar con un proceso de negociación, los que estaban, digamos, en Venezuela, básicamente Márquez y los otros, entre ellos el Zarco Aldinever y otro que se llama John 40, digamos, dijeron que no a esa negociación, que no querían continuar en eso. Ahí sobre la Segunda Marquetalia yo tengo una percepción de que hoy prácticamente Segunda Marquetalia no existe. En el sentido en que el jefe natural de ellos era Iván Márquez, y hoy no se sabe si está vivo, si está muerto, o si estando vivo tiene capacidad de dirigir. De tal manera que el Zarco Aldinever era un suelto. Yo personalmente tengo muchas dudas de que hubiese sido ese señor, ya fallecido al parecer, que hubiera ordenado ese asesinato o ese intento de asesinato contra Miguel Uribe, por cuanto, pues, ese es un hecho que es terrorista, pero que es político. Lo hubieran reivindicado, ¿no? Para mostrar que tenía algo de político ese grupo, pero nada, al parecer fue un mandado, que lo haya ejecutado el Zarco Aldinever o el grupo que él tenía allí bajo su mando, pero un instrumento de una acción, de un instrumento sicarial en tal caso, pero que ese señor hubiese tenido la capacidad para definir qué iba a hacer ese tipo de acción, yo lo dudo mucho, digamos, en cuanto a decisión, no en cuanto a acción, sino decisión política, porque eso era una decisión política y nadie la reivindicó.
de tal manera que a uno le suena ese tipo de acción como una acción sicarial. Ya toca ver quién la ordenó, que la haya ejecutado el Zarco o otro grupo sicarial, pues digamos está por averiguarse. Le pregunto por el tarimazo, por los jefes de las bandas de Medellín y por el proyecto de ley que radicó el ministro de Justicia Eduardo Montealegre para dar beneficios penales a los jefes de bandas particularmente. Y está muy diferenciado y hay gabelas y hay beneficios, incluso posibilidad de que queden en libertad quienes siendo condenados hayan pagado una parte de su pena, creo que son 8 años mínimo de prisión. Ahí cabrían, por ejemplo, todos quienes estuvieron en tarima con el presidente de la República en Alpujarra hace unas semanas. ¿Eso cómo se entronca con la paz total? Si hay unas personas ya detenidas y pagando una pena porque la justicia colombiana actuó, ¿qué buscan en materia de paz ustedes con un proyecto que busca darle beneficios a quienes ya están detenidos y condenados? Bueno, esos, digamos, los del tarimazo, esos que estuvieron en Medellín, ya prácticamente casi todos o todos ya estaban a punto de cumplir sus condenas. Le faltaba a algunos de ellos 1 año, 2 años, digamos, no tenían grandes problemas jurídicos. Vamos, allí los que estuvieron allá. Bueno, ese es un caso y habría que mirar uno por uno. Y desde luego me parece que la intención en Medellín, esa era la intención, a veces las intenciones no se visualizan como deberían hacerse, era más que todo el trabajo que se ha hecho para que las bandas de Medellín, que todavía son una huella que dejó el narcotráfico, primero con Pablo Escobar, con Don Berna, es una ciudad que fue muy golpeada por una cultura narca allá en Medellín y todavía subsiste. Y esa decisión de salirse de toda esa cultura y todo ese accionar de bandas frente a los cuales está cansada la población, creo que digamos debió ser lo que se debió visibilizar más. Ahora bien, en cuanto al proyecto de justicia que radicó el ministro de Justicia, pues yo pienso de que ese proyecto debió consultarse más, tal como lo dije en su momento, pero ya que existe, pues hay que mirar y confrontarlo con los distintos actores nacionales para ver cómo se le puede sacar adelante, porque el tiempo para sacar un proyecto que puede beneficiar sobre todo a la gente, no hablemos de los actores armados, porque eso no se puede negociar. Un proyecto de esta naturaleza tiene que pensar en el beneficio que tenga la población con respecto a disminuir la violencia, a desescalar la violencia, sobre todo en los sectores urbanos del país. Y le hago la última pregunta, doctor Oti Patiño, consejero comisionado de paz. ¿Qué le responde usted? Usted heredó el chicharrón, porque usted llegó a la consejería después de la gestión de Danilo Rueda, que daría para otro programa. Pero quiero preguntarle por algo en particular. ¿Qué le responde usted, teniendo la experiencia del chicharrón en el que está montado, a quienes dicen que la paz total fracasó? Ese es el camino, o sea, ese pareciera ser el destino de la paz total cuando sea el 7 de agosto del 26, ¿o usted cree que todavía existe la posibilidad de que no sea juzgada tan fuertemente? No, yo creo que esta paz sigue avanzando. En la medida que logremos generar procesos irreversibles, digamos, tenemos todavía el espejo del proceso con las FARC, proceso 2016, en el cual se hizo un acuerdo final donde nada estaba, ¿cómo se dice? Nada está acordado hasta que todo está acordado. Exactamente, todavía estamos con la ilusión de acuerdos finales. Creo que acá no va a haber acuerdos finales, van a haber acuerdos finales, pero van a haber, sí o no, procesos irreversibles o no. En esa irreversibilidad es que hay que medir todo este proceso de la paz total, y esos procesos irreversibles van a mirarse en cuanto sean procesos que beneficien la población en todos los territorios. Hoy tenemos cerca de 10, 11 procesos, 6 en sectores urbanos. Ahí recién estamos abriendo un proceso con Bucaramanga, con Barranca Bermeja. Magdalena Medio. Barranca Bermeja. Sí. Tenemos un proceso también incipiente con Barranquilla.
Y en fin, digamos que se juntan a los procesos con Quibdó, con Buenaventura, con el Valle de Aburrá. Bueno, en fin, y tenemos los otros procesos que ya usted conoce en Catatumbo, en Nariño, en Putumayo, en fin. Todos esos procesos, digamos, no constituyen zonas críticas que los acuerdos de paz anteriores, estamos hablando, porque la paz es más larga que los años anteriores, que 2016. Yo soy producto también de un proceso de paz que se instauró en el 1990. Y que ¿Cuánto duró ese proceso, el del M-19? Un año. Pero fíjese que al año fracasó y lo tuvieron que venir a salvar mediante un acuerdo político allí con los precandidatos liberales, porque el gobierno de ese entonces, o el Estado de ese entonces, era un Estado fallido. No podía ni combatir a los narcos ni hacer la paz con las guerrillas. Ese fue ese tema de ese tiempo. Por eso abrió las puertas a una constituyente, ¿no? Un Estado fallido. Cuando hay un Estado fallido es necesario una constituyente, cosa que yo creo que hoy no hay espacio mucho para una constituyente, pero eso es otra Eso discusión. nos queda para el otro programa, con la labor de su antecesor. Yo creo que tenemos mucha tela de donde cortar. Sí, debemos algo para después. Sí. Pero, para concretarlo, ¿la paz total va a ser un fracaso al final? ¿Usted cree que habrá procesos irreversibles en camino para el próximo gobierno? No, va a haber procesos irreversibles, y yo creo que la paz total es un camino, no es un punto de llegada. Porque, no sé, el presidente Petro, incluso cuando se le nombró como la paz total, él prefería hablar de la paz integral. Pero de todas maneras se impuso el nombre. ¿Qué diablo? Si al niño se le llama Segismundo, José, lo que sea, pues ya no es culpa del niño, ¿no? Ya terminó siendo paz total. Entonces, creo que, digamos, dentro de ese concepto de paz total, hay que darle contenidos y hay que hablar de que lo que importa hoy es crear procesos irreversibles, y estamos tratando de hacerlos en todos los sitios donde abrimos procesos. No queremos abrir ningún proceso, incluso algunos procesos están en exploración. Barranca Bermeja, por ejemplo. Si ellos no están dispuestos en este tiempo a avanzar hacia un camino irreversible, cerramos ese proceso. En todos los procesos que estamos desarrollando, si no hay una voluntad de llegar a un punto de no retorno, no vamos a avanzar, cerramos ese proceso y no nos desgastamos. Pues ahí está, es el consejero comisionado de paz, Oti Patiño, con nosotros. Este sábado en el radar. Doctor Patiño, muchas gracias por estos minutos. Bueno, Ricardo, interesante charla, ha sido usted muy amable. Bueno, usted muy amable, Ricardo. Una pausa y regresamos al radar. Usted está en El Radar, en Blue Radio.